Hoy veremos algunos pasajes de las letras rojas que nos enseñan cómo relacionarnos con los que no conocen a Dios. Hoy veremos a Jesús, el amigo de los pecadores. Jesús, el amigo de los pecadores. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. Jesús, amigo de pecadores. Y para poder entender lo que vamos a hablar, primero quiero poder hablar unos versículos, unos pasajes que a lo mejor nos han confundido un poco y que a lo mejor nos han hecho malentender un poco lo que la Biblia dice acerca del mandamiento de cómo amar al pecador sin amar el pecado, ¿no? ¿Cómo amar al pecador? El mandamiento de amar al pecador sin amar el pecado. Y esto nos trae a veces un poco de confusión, y es aquí donde muchos cristianos, es aquí donde incluso a lo mejor nosotros hemos caído en la equivocación de rechazar a las personas, confundiendo el rechazo a las personas o el rechazo a los pecadores con el rechazo que la Biblia nos enseña que debemos de tener para el mundo. Hay un versículo en la Biblia que a lo mejor ha sido uno de los que más se ha malentendido en este punto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice el apóstol Juan: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este versículo lo hemos confundido pensando que lo que dice es: no amen a los del mundo, no amen a los pecadores. Pero en realidad no dice esto. Dice: no amen las cosas que están en el mundo, las cosas que les ofrece el mundo. Y este versículo se ha justificado, lo hemos justificado, lo hemos usado para justificar nuestra falta de relación muchas veces con las personas que no conocen a Dios. Porque decimos: no quiero tener nada que ver con el mundo, ¿cierto? Y por lo tanto cortamos toda relación con las personas que no conocen al Señor, que no conocen a Cristo, que no vienen a la iglesia. Y luego nos encontramos en una burbuja en la que, si bien todo está bien para nosotros y nos guardamos, ¿no? Y estamos aquí y todo está muy suave, pero fallamos en ser efectivos en lo que Jesús nos llama a hacer en cuanto al mundo y en cuanto a las personas, y es llevar su amor, llevar su gracia y mostrar lo que Él quiere para ellos. Si te preguntara cuántos amigos tienes que no vienen a la iglesia, o si te preguntara, ¿estás siendo intencional en establecer relaciones con los que no conocen a Dios? Intencional. Que a veces somos intencionales en dejar esas relaciones. Y miren, hay un punto para dejar esas relaciones. Hay un punto cuando recién hay relaciones que no puedes tener si quieres caminar con el Señor. Pero una vez que maduras y creces en el Señor y te fortaleces, debemos de ser intencionales en crear relaciones para de esta forma poder llevar la verdad de Jesús a los demás. Y a veces hemos confundido esto, ¿no? Y hay esta confusión en cuanto a amar al pecador, pero no amar al pecado. Y a veces decimos: bueno, pero para evitarme cualquier contaminación, pensamos, ¿no? Para evitarme cualquier contaminación, pues simplemente no tengo relación con nadie que no venga a la iglesia, con nadie que no se diga cristiano. Y así pues me evito todo problema. Pero la realidad es que la vida de Jesús nos enseña algo diferente. Las letras rojas nos enseñan algo diferente. De hecho, en Mateo 5, versículo 43 al 46, Jesús les dice: ¿han oído que la ley dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Y miren este versículo: si solo amas a quienes te aman,
¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Dice Jesús, tú tienes que aprender a amar intencionalmente, no nada más a los que son cristianos. De hecho, eso es muy fácil, y de hecho dice, si haces eso, no estás haciendo nada. O sea, si solamente amas a los que te aman, eso lo hacen hasta los de afuera. Es más, los pandilleros que matan a los de otras pandillas aman a los de su pandilla y cubren a su pandilla y los cuidan y se protegen entre ellos mismos. Dice Jesús, hasta los de allá afuera, los impíos, los cobradores de impuestos, los publicanos, hacen eso, aman a los que los aman. O sea, en eso no hay ninguna justicia, en eso no hay ningún mérito. Y luego Jesús les dice, ustedes tienen que ser como su Padre que está en los cielos, como su Padre que está en los cielos, que ama tanto a los malos como a los buenos, como a los justos y a los injustos, y hacen salir el sol sobre todos ellos. Jesús nos enseña un estilo de vida diferente, un estilo de vida de verdadero amor, de verdadera entrega, en el que caminamos con aquellos que a lo mejor no piensan igual que nosotros, que a lo mejor no creen igual que nosotros y que no viven igual que nosotros, pero somos capaces de amarlos. No amar las cosas del mundo, pero amar a los que están en el mundo. No amar las cosas que hacen, pero amar a las personas que hacen aquellas cosas. Y es una gran diferencia, y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Y vemos a Jesús siendo nuestro ejemplo a seguir. Encontramos que Jesús es nuestro ejemplo de vida. Jesús es nuestra guía. Queremos ver lo que Jesús hace y queremos nosotros poder seguir su ejemplo. Queremos poder ver lo que Jesús hacía y nosotros poder hacer lo que Él hacía, ¿sí o no? Como cristianos, de hecho, nuestro mayor título de cristianos viene de eso, aquellos que se comportan o que viven igual que Jesús, que Cristo, pequeños Cristos. Entonces Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Si Él fue un amigo de pecadores, entonces nosotros también debemos de ser amigos de los pecadores, aunque haya quienes no les guste. Porque le pasó a Jesús también. Y vamos a ver dos pasajes donde encontramos a Jesús en medio de la gente. Encontramos a Jesús en medio de los pecadores. Y encontramos a los que se creían justos condenando o tratando de condenar a Jesús por la forma en la que vivía. Pero vamos a darnos cuenta que Jesús tenía un propósito. Vamos a darnos cuenta que Jesús tenía algo que debía dar a aquellos que lo rodeaban y sabía bien quién Él era. En Mateo capítulo 11, versículo 19, encontramos este pasaje de las letras rojas. El Hijo del Hombre, por su parte, y esto es Jesús diciéndolo de Él mismo, dice, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados, dice Jesús. Jesús les está diciendo, ustedes dicen que yo soy un fiestero, que soy un borracho de hecho. ¿Cuándo pensaste que en la Biblia pudiera decir que a Jesús lo catalogaban de borracho? Lo catalogaron de borracho, así, tanto así. ¿Por qué? Porque bebía. Y hay un gran debate, ¿no?, entre los cristianos más conservadores de que si el vino que Jesús bebía era jugo de uva simplemente o era verdaderamente vino. Y era verdaderamente vino. No nos gusta a lo mejor a algunos de nosotros porque hemos crecido en un ambiente en el que el vino tiene una connotación de emborracharse, ¿no? Tiene una connotación de echarse a la perdición. Pero la realidad era que tomaban un vino que si lo tomaban de más se emborrachaban, y no era que Jesús era un borracho realmente, pero sí tomó ese vino. Y luego le dicen, y no nada más eso, no, sino que le gustaba comer también, y le decían que era un glotón. Ya hablamos la semana pasada de que Jesús, cuando vienen hablando del ayuno, Jesús les dice
que tenían que ayunar, pero también en un cierto momento también vinieron a acusarlo acerca de eso y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, es que ahorita es fiesta, ahorita es tiempo de fiesta, ahorita el novio está con ellos, ahorita no necesitan ayunar, ahorita estoy con ellos. Jesús le gustaba estar con las personas, le gustaba pasarla con aquellos que no eran tan agradables a los ojos de los religiosos. Dice que le decían que era amigo de cobradores de impuestos, que era lo peor de lo peor. Los cobradores de impuestos, si ahorita son mal vistos, en ese tiempo eran peor vistos, porque estabas hablando de que los cobradores de impuestos eran judíos que habían en cierto sentido traicionado a su raza para ponerse del lado del imperio romano y cobrarle a sus connacionales judíos para luego dárselo al imperio romano. O sea, era de lo peor que podía haber. Era de lo peorcito, de las peores calañas que podía haber. Y dice que lo acusaban de juntarse con ellos, y no nada más eso, sino con otros pecadores. Y Jesús les responde, la sabiduría, o sea, los resultados de la vida demuestran quién es quién, en pocas palabras. La sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Y luego encontramos otro pasaje en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Les dije que las letras rojas a veces nos iban a retar y a quebrar ciertos paradigmas que teníamos. Yo mismo crecí con este paradigma de pensar cómo podría ser posible que Jesús tomara un vino que llegara a emborrachar. Yo crecí con esto, o sea, en mi iglesia esto era, luchaban contra todo tipo de argumentos para decir que ese vino, pero la realidad, históricamente, bíblicamente y con el trasfondo que vemos, es que era un vino natural, un vino que se tomaban y se emborrachaban. De hecho, no vimos en la Biblia cuando Noé sale del arca, ¿no? Pone una vid, hace vino, ¿y qué le pasó? Se emborrachó. O sea, era un vino que se fermentaba y que te producía emborrachamiento. Ahora, ¿Jesús se emborrachaba? No, nunca vemos a Jesús emborracharse. Nunca lo vemos ahí. Pero se juntaba con estas personas, andaba en medio de ellos, caminaba entre ellos, vivía entre ellos, al grado que le dijeron, eres igual que ellos. Al grado que le dijeron, eres un comelón y eres un borracho. Eres un amigo de pecadores. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, vemos otro pasaje. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, ponga atención, Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. O sea, Mateo, el que escribió el libro de Mateo, que era uno de los discípulos de Jesús, era un cobrador de impuestos de primero. Y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús, entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, a una fiesta. Venga, vamos a cenar, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. O sea, estás hablando de Jesús. A Jesús no le importaba. Oye, no puedo ir, porque van a decir de mí los fariseos, el sumo sacerdote. Lo invitaron, dice. Lo había llamado y los invitó a cenar, los invitó a su casa y Jesús se va. Dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, o sea, fueron con los discípulos, no fueron con Jesús. No. Le preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Escuche esto. Los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Qué encuentras a un Jesús que viene y rompe con las reglas de la sociedad, de la forma en la que se tenía que vivir, de la forma en la que los religiosos o los profetas o los que hablaban de Dios tenían que vivir? Le dice a Mateo, Mateo, vente, sígueme. Y Mateo
lo sigue y luego Mateo lo invita a su casa y le dice: vamos a armar una fiesta. Y luego no nada más él y ellos y sus discípulos, sino que invita a una bola de rateros, porque muchos, eso eran los cobradores de impuestos, rateros, y otros pecadores de mala fama. Y ponle ahí tú el que tú quieras. Borracho a lo mejor, mujeriego a lo mejor. ¿Qué otros pecados podría haber habido en ese tiempo? ¿Quién sabe? Pero la realidad es que pecado es pecado donde mismo, ¿no? Hay unos más escandalosos que otros, pero la realidad es que este mundo bajo el maligno está lleno ¿de qué? De pecadores. Y si nosotros vamos a andar entre el mundo, no vamos a vivir como el mundo, pero vamos a tener que andar entre los pecadores. Encuentras a Jesús diciéndoles: miren, yo estoy con ellos porque ellos son los que necesitan. Y como iglesia yo creo que nosotros tenemos que ver este pasaje y entender que Jesús sabía quién Él era y sabía cuál era su propósito y vivía en su propósito. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, porque si no, como iglesia nos volvemos una iglesia que se separa, que se aísla. Y no estoy hablando de no separarnos en el ámbito de separarnos del pecado, pero cuando nos separamos físicamente de las personas, entonces estamos alejándonos de aquellos a los que Dios nos ha llamado para poderlos ministrar, sanar y llevarles la palabra. Y Jesús sabía que no había otra forma. No había otra forma más que estando entre ellos. Así es que lo invitaban a comer y se iba a comer. Lo invitaban a beber y se iba con ellos. Y estaba entre ellos. Y andaba donde estaban ellos, al grado de que los religiosos decían: eres un comelón, eres un bebedor, eres alguien que no respeta, no podemos tenerte en un lugar como dices que eres, en lo que dices que tú eres, porque no estás demostrando conforme a nuestras formas de ver las cosas, que haces las cosas correctas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que si queremos nosotros ser efectivos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos que aprender a amar verdaderamente a aquellos que nos rodean allá afuera. Amar verdaderamente a aquellos que están allá afuera. Y encontramos muchos más pasajes de Jesús viviendo, y de hecho todo su tiempo la pasó entre las multitudes, entre la gente. De hecho la pasaba entre aquellos que estaban necesitados, enfermos, andaba donde estaban los endemoniados. Llegaba a los lugares donde había necesidades, se encontraba en las fiestas, en las bodas, todo lugar donde pudiera llevar la sanidad, la gracia y la verdad del Padre. Encontramos tres verdades en estos versículos. Primero que nada, vemos que Jesús era amigo de pecadores. Jesús era amigo de pecadores, comía y bebía con ellos, iba a sus pies. O sea, verdaderamente era amigo de pecadores. No era que fingía mientras andaba con ellos. Y no era amigable, porque a veces eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Somos amigables, o sea, no tratamos mal a la gente que no conoce de Dios, pero no somos realmente sus amigos. O sea, Jesús vivía entre ellos, caminaba con ellos, andaba con ellos. Y eso no le quitó su santidad, ni le quitó su propósito, ni lo privó de llegar al lugar donde tenía que llegar. Y yo sé que hay en la palabra del Señor un lugar en el que encontramos y tenemos que ser cautelosos. La Biblia nos dice, ¿no?, que las malas costumbres corrompen las buenas conversaciones, ¿no? Que las malas compañías te pueden echar a perder. Es cierto, eso es cierto. Pero tenemos que darnos cuenta que el espíritu que está en nosotros es mayor que el espíritu que está en el mundo. Tenemos nosotros que llegar a ese punto en el que vivimos en una vida espiritual de tal forma que podemos ser eficaces en lo que Dios nos quiere allá con el mundo, compartiendo con el mundo, enseñándole al mundo, guiando al mundo. No haciendo lo que ellos hacen, pero siendo capaces de ser una luz verdadera, un amigo verdadero para ellos. Jesús era amigo de pecadores. Entonces, por lo tanto, está bien que nosotros seamos amigos de pecadores. Miren, si Jesús hacía algo, eso quiere decir que yo lo puedo hacer. Así de sencillo. A lo mejor a alguien más no le va a gustar, pero si Jesús hacía algo, al fin y al cabo a quien yo quiero agradar es a Jesús. Si Jesús era amigo de los pecadores, nosotros podemos ser amigos de pecadores. Nosotros podemos vivir una vida en la que podemos influenciar a los demás.
Si Jesús lo hacía, yo lo puedo hacer también. Como les digo, no era solamente amigable, sino un verdadero amigo. Cuando vemos uno de los versículos, y el versículo más famoso en toda la palabra, en toda la Biblia, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito al mundo. O sea, a alguien que era ajeno, envió al lugar donde no lo debía de enviar, lo envió a estar entre los pecadores, lo envió a vivir en medio de aquellos que lo deshonraban por amor. Esa era la muestra de amistad más grande que podría haber entre Dios y nosotros. De hecho, a través de Jesús es que nosotros nos podemos considerar ahora amigos de Dios. Amigos de Dios. Entonces vemos Jesús siendo amigo de pecadores. Esto nos da la pauta de que nosotros no tan solamente podemos, sino que debemos ser amigos de pecadores. Porque si no, entonces ¿cómo puedes compartirle con alguien? O vamos a ser aquellos que solamente somos amigables para ver si responden a nuestro mensaje, y si no responden a nuestro mensaje, luego retiramos, ¿no? Así como un anzuelito. Ah, ¿no picaste? Bueno, déjalo tiro entonces del otro lado. No podemos. La vida que vivía Jesús era una vida de verdadera entrega. Vivía entre ellos, los amaba. De hecho, encuentras que Dios le dio a 12, dice, el Padre le dio a 12 discípulos. Y Jesús los amó a tal grado que tenía uno que desde un principio él sabía que lo iba a negar, y de todas formas lo amó igual, hasta el final. O sea, Jesús sabía, este no va a cambiar, este no va a responder. De hecho, este me va a entregar. Y luego cuando están en la última cena, no todos le preguntan, ¿seré yo Jesús? ¿Seré yo Jesús? Y si se saben el chiste, ¿no? Que le dice Judas, ¿seré yo Jesús? Y Jesús le dice, ¿seré yo Jesús? O sea, así como que, pues tú eres, sonso, ya sabes, ¿para qué estás preguntando? Pero la realidad es que Jesús lo amó hasta el final. De hecho, en el último momento, cuando llega Judas al monte donde lo va a entregar, Jesús lo mira y le dice, ve, haz lo que vienes a hacer, amigo. ¿Han puesto atención en eso? Jesús le dice, amigo, haz lo que has venido a hacer. Las últimas palabras de Jesús para Judas fueron, amigo, haz lo que viniste a hacer. No fue como muchos de nosotros, eres un hijo de esto y aquello, ahora me vas a entregar después de que te traje 3 años, te mantuve, te ayudé, te di, te traje, te hice famoso. No, como nosotros a veces queremos, si no responden las personas a lo que les enseñamos y lo que les hablamos, luego decimos, entonces vete por allá, ya te voy a aventar. No, tú eres, no, esto no haces, no sirves. Jesús mostraba una verdadera compasión, un amor verdadero, un amor permanente, un amor que se mostraba en una amistad sincera, aún con aquellos que no respondían a su amistad. ¿Cuántos más a lo mejor no tienes tú personas que se han tratado de acercar a ti? Porque saben que hay algo en ti. Que saben que hay algo en ti que tú puedes compartirles, y a lo mejor no están dispuestos a prontamente venir a la iglesia o escucharte, o que tú les puedas luego hablar de la Biblia. Pero a veces nosotros fácilmente no les decimos que si no viven igual que nosotros no podrán entrar en nuestro círculo. Como aquella persona que estaba en un avión, ¿no? Y era un gran evangelista. Y llegó, en cuanto se sentó al avión, luego pensó, necesito hablarle del Señor a esta persona, ¿no? Necesito compartirle de Jesús. Y empieza, ¿no? Bien amigable, mire, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? ¿Qué ha hecho? Y empieza a compartirle, empieza a hablarle, y pasa el tiempo, y ahí va, ¿no? Bien amigable, la otra persona ha contestado todas sus preguntas, pasan 25, 30 minutos, y luego la persona le dice, no, pues yo también voy a la iglesia, yo conozco del Señor, y el evangelista se enoja, ¿por qué no me dijiste eso al principio? No, me hubiera evitado estar aquí 30 minutos hablando y gastando mi tiempo. Porque a veces es nuestra actitud, solamente voy a usar mi tiempo si esa persona es capaz de responder de la forma en la que yo quiero que responda. Pero Jesús pasaba el tiempo entre ellos, vivía entre los pecadores, andaba con ellos, comía con ellos, caminaba entre ellos.
Entonces, para tratar a la gente como Jesús lo hacía, nosotros necesitamos tener su mismo espíritu. Necesitamos tener su mismo espíritu si queremos caminar en el espíritu de Jesús. Jesús amaba a la gente, sabía sus necesidades, sabía que Él tenía la respuesta y sabía que tenía que hacer tiempo para estar con ellos y poderles hablar del Señor. Disfrutaba estar entre la gente. Cuando piensas en los misioneros que fueron a llevar el evangelio en los primeros años de este siglo, personas que mostraron una pasión verdadera, no momentánea de decir voy y les llevo el mensaje y me vengo. No, entregaron su vida, dejaban su familia, dejaban sus países, dejaban todo y se iban y decían aquí voy a vivir entre ellos. Y les tomaba años y años y años, hasta décadas y hasta su vida, para poder crear un ambiente de amistad, de conexión, en el que luego se pudiera sembrar una semilla para que diera fruto. Y gracias a hombres así es que nosotros de hecho tenemos el evangelio. Porque la gran mayoría de nosotros en Latinoamérica recibimos el evangelio por personas que dijeron voy a dejar la comodidad, voy a dejar todo lo que los demás consideran como ganancia y voy a ir a sembrar mi vida en medio de los paganos, en medio de los que adoran a otros dioses, en medio de los que rinden culto a otros, en medio de los que hacen cada barbaridad. Voy a sembrar mi vida. Jesús disfrutaba andar entre la gente. Y realmente disfrutaba vivir entre ellos y caminar entre ellos y entregarse. En Juan capítulo 2 versículo 1 al 5 encontramos este pasaje. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó ¿qué? El vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Y luego les contesta Jesús, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. O sea, en pocas palabras, no hagan caso de lo que acabo de decir, hagan lo que Él les diga, ¿no? Pero encontramos una verdad escondida detrás de este pasaje. Jesús va a una fiesta, a una boda, donde hay vino, donde hay pachanga, donde hay mucha gente porque se acabó el vino. Y luego de repente se acaba el vino y vienen y le dicen a Jesús, oye, se acabó el vino. Y la respuesta de Jesús dice, ese no es mi problema. Y cuando ves esas palabras, lo que está diciendo Jesús, yo no vine aquí a hacer milagros. Yo vine aquí a divertirme. Yo vine aquí a estar con la gente. Yo vine aquí porque me invitaron a una fiesta. Yo vine aquí a tomar, a comer y a echar relajo. No sé qué harían, no bailaban. De hecho, los judíos se mantienen bailando. No sé si los han visto, ¿no? Son buenos para bailar. Jesús les dice, no, mujer, no es mi tiempo, no vine a eso. Hubiera sido uno de nosotros, diríamos, esta es la oportunidad que está buscando para predicar. A ver, denme chance, presten el micrófono, déjenme hago el milagro y luego les voy a compartir a todos. Y Jesús dice, mujer, este no es mi problema. O sea, no vine a eso. Y eso lo que nos dice es que Jesús vivía los tiempos que estaba entre la gente, amando a la gente, compartiendo con la gente. Le gustaba andar entre ellos. Y nosotros tenemos que ser capaces de mostrar un genuino interés por las personas, de mostrar un genuino interés por aquellos que no conocen a Jesús. A lo mejor muchos de nosotros no hemos podido traer personas a Cristo porque huelen que nuestro interés no es genuino, es solamente traerlos a la iglesia. Y es bueno ese interés, no me malentiendan. Pero cuando nosotros dejamos de amar a las personas por querer lograr un propósito que está detrás de lo que hacemos, las personas lo ven y dicen, no, es que tú no te puedo invitar a la casa porque lo primero que haces luego me vas a querer llevar a la iglesia. Y no estoy diciendo que no aproveches las oportunidades, porque Jesús aprovechaba las oportunidades. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a amar genuinamente, verdaderamente, a andar en el espíritu de Jesús. Jesús de todas formas convirtió el agua en vino. De todas formas dijo, bueno, pues si no convierto el agua en vino se va a acabar la pachanga, entonces vamos a hacerla, no para que siga aquí para que siga la pachanga. Y convirtió, y de hecho cuando la probaron, el que la probó dijo, caray, esto es de lo mejor, ¿qué pasó aquí?
No. El mejor vino de todos, imagínense todos de lo mejor y gratis. ¿Cuántos de ustedes no les gusta de eso, no? Si es gratis, I get it, decía uno de mis amigos. No, si es gratis, yo luego. Porque así nos gustan las cosas. Y Jesús estaba ahí. Mucha gente lo seguía por eso, porque era dadivoso, entregaba, sanaba, caminaba con ellos, los amaba. Jesús verdaderamente era su amigo. Si queremos caminar entonces en el Espíritu de Jesús, debemos de vivir en la identidad que Él nos da. Si queremos caminar en el mismo Espíritu de Jesús, debemos de caminar en la identidad que Él nos da. ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros ser amigos de pecadores? Tenemos que entender la identidad que Él nos ha dado. Tenemos que saber de cuál espíritu somos. En Lucas capítulo 9, versículos 53 al 56, vemos este pasaje. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos sus discípulos, ya habían llegado a una ciudad y no quisieron recibir el mensaje. Fíjense, así como a veces nosotros nos pasa. Le hablamos a alguien y no quiere recibir el mensaje, ¿no? Lo invitamos y no quiere venir. Dice, no quisieron recibir su mensaje. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que les caiga fuego del cielo como hizo Elías y los mate y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, me gusta mucho esto, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No lo reciben, no les cae muy bien, porque como todo, ¿no? Jesús, aunque era amigo de todos, no a todos les caía bien y no lo recibieron y dicen, hey, Jesús, me gusta su actitud, ¿no? Porque así como mucha fe. Vamos a orar para que caiga fuego del cielo. Pero Jesús les pega una regañada y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y eso es bien importante que Jesús les dice. Ustedes no entienden de qué espíritu son. Y a veces es lo que pasa con nosotros a veces. Que andamos caminando con Jesús y somos capaces de hacer milagros y somos capaces de seguirlo. Pero a veces se nos olvida de qué espíritu somos. Y luego aquel que no lo recibe, luego lo queremos condenar y luego le decimos, Señor, pues que le caiga encima algo de ti, porque es... Y olvidamos de qué espíritu somos. Jesús le dice, ustedes se han olvidado de qué espíritu son. De hecho, a partir de ahí, Jesús, así como en forma de broma, les pone un sobrenombre y les dice, ustedes se van a llamar Bonerges de aquí en adelante, los hijos del trueno. Y de ahí en adelante se llamaron los hijos del trueno, ¿no? Porque querían que les cayera fuego del cielo. Y les pegó su regañada, los reprendió y les dice, tienen que entender de qué espíritu son. Y luego les dice, ¿cuál espíritu? El espíritu mío es el que salva las almas, no el que pierde las almas, no el que las condena, es el que viene a salvar. Entonces nosotros tenemos que entender que ese es nuestro espíritu. Y vamos a ver algunas cosas que implican ese espíritu, 3 cosas rápidamente. Primero que nada tengo que entender que el espíritu que Dios me da es un espíritu de influencia. De influencia. Él nos ha dado un espíritu de influencia. Ahora, mi influencia mayor es el amor. Y eso lo tenemos que entender. La mayor influencia que yo puedo tener en la vida de alguien es el amor. La mayor influencia que yo puedo tener con alguna persona es el amor. Y tengo que entender que no soy yo quien cambia a las personas, es Dios quien cambia a las personas. Decía Billy Graham, el trabajo del Espíritu es convencer al pecador. El trabajo de Dios es ser el juez. Mi trabajo es amar. Mi trabajo es amar. Dios los va a juzgar, el Espíritu los convence, pero yo tengo que amar, yo necesito amar, ese es mi trabajo no es condenarlo, mi trabajo no es convencerlo, mi trabajo es amarlo, ser una influencia verdadera. Romanos 12, versículo 9 al 21 dice, no finjan amar a los demás, no finjan, porque le digo, la gente no es tonta. ¿A poco ustedes no sabemos cuando alguien solamente está queriendo ser tu amigo por algo, porque quiere algo de ti? La persona es igual. Saben fácilmente si nosotros estamos fingiendo el amor. Dice, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, dice el apóstol Pablo.
Pero aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Me gusta mucho ese versículo. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible en vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura: yo tomaré la venganza, yo pagaré lo que se merece, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonas carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Tú y yo necesitamos ser influencia verdadera. Influencia verdadera en medio de nuestros amigos que no conocen de Dios. La otra cosa que tenemos que entender de esta identidad es que somos luz. Soy luz. No solamente soy influencia, soy luz. Para guiar, no para encandilar. Yo soy luz para guiar, no para encandilar. ¿Algunos de ustedes le han echado la luz larga alguna vez? ¿No? En la carretera. ¿O algunos de ustedes le han echado una luz fuerte en sus ojos? Es la misma luz que sirve para guiar, pero cuando te la echan en los ojos te encandila. ¿O a alguno de ustedes les gustaría que al salir del baño, ¿no?, desnudo, le echen la luz para que lo vean todos? Nadie. Es la misma luz que se usa para guiar. Pero a veces nosotros entendemos: yo soy luz, por lo tanto tengo que echarle la luz a todos, a ver dónde está el pecado de todos, ¿no? Pues echarte la luz. A ver, te voy a echar la luz a los ojos para encandilar. Cuando un niño trae una lámpara, ¿no?, y te echa la luz a la cara. No podemos. Tenemos que darnos cuenta que la luz que hay en nosotros es para guiar. Mi deber es mostrar el camino, no alumbrar intencionalmente los pecados o errores de los demás. Intencionalmente. Porque como un efecto secundario, la luz expone las cosas y las personas se van a dar cuenta. Andando contigo, viendo tu forma de vida, se van a dar cuenta de lo que ellos no tienen o de lo que tienen. Pero no es nuestro deber echarle la luz enfrente. No es nuestro lugar luego apuntarle enfrente. No es nuestro lugar encandilarlos. Nuestro lugar es guiarlos. De hecho, la luz te enceguece si te pega de pronto en la cara. Necesitamos entender que la luz que está en nosotros es una luz para guiar. Aunque la luz expone la vida de los demás, no debe de ser mi intención avergonzar a las personas. Ellos se van a dar cuenta. Y como todo aquel que está desnudo, se va a tratar de cubrir la luz. De igual forma, las personas que no conocen al Señor, en medio de la luz del Señor, van a darse cuenta que necesitan ser recubiertos, que necesitan vestiduras nuevas. Y es cuando nosotros le podemos decir: pues yo sé quién te puede dar nuevas vestiduras. Yo sé quién te puede recubrir. Yo sé quién te puede guiar. Yo sé quién te puede llevar por el camino de la verdad. En Mateo 5, 15 al 16, Jesús mismo nos dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mira lo que dice: que sus buenas acciones, no que sus bonitas palabras. Que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que glorifiquen a Dios, para que glorifiquen al Padre. Entonces soy luz para guiar, no para encandilar. Y el último
tengo sanidad. Tengo sanidad. Mi identidad es la identidad de alguien que tiene sanidad para sanar a los demás. Tenemos que darnos cuenta que los que necesitan al doctor no son los que están sanos, son aquellos que están en necesidad, aquellos que están enfermos. Y la firma de mi amistad debe de ser la compasión, no la condenación. Esa debe de ser la firma de nuestra amistad con las personas. ¿Alguno de ustedes se ha acercado alguna vez o ha ido con algún doctor de esos bien regañones, bien enojones? Que lo primero que te dice es que es su culpa, por eso usted está así. Y es cierto, ¿no? La mayoría de las veces que nos dicen es nuestra culpa. Cuando nos dicen alguien que tiene diabetes y el doctor le dice es que usted come y esto y aquello. Pero hay una diferencia cuando llegas con un doctor, de esos doctores que luego a todos le dicen mi hijo, mi hija, y le agarra y lo abraza y le dice pues sí, mi hijo, mira, tiene el aceite, el aceite bien quemado. Tiene el azúcar bien elevada, pero usted necesita cambiar, y te empieza a hablar y te empieza a animar. Algunos de aquí tienen el aceite bien quemado. Es diferente la actitud, es diferente cuando tú encuentras a alguien así. Y nosotros tenemos que ser aquellos que tienen sanidad. Y cuando alguien viene a ti, no debes de ser el primero luego en darle con una piedra en la cabeza y decirle eres un coscorro, eres un burro, no eres un tonto, por eso estás así. Tiene sanidad para que sane. Tú y yo tenemos sanidad. Jesús sabía que Él tenía sanidad. Por eso les dice, ustedes lo que necesitan entender, que yo vine a los que están enfermos. Ustedes necesitan entender lo que significa misericordia. Misericordia, compasión. Mateo 10, versículo 8, Jesús les dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. La compasión debe de ser la firma de nuestra amistad. Que la amistad que tú tienes con alguien sea firmada por una compasión genuina y verdadera por su vida. Tú sabes que él está equivocado. Tú y yo sabemos que a dónde van. Tú y yo sabemos que sus decisiones los están llevando por el camino equivocado. Tú y yo sabemos. Pero ellos están atados, están enfermos, están cegados. Tú y yo tenemos que ser capaces de ser amigos verdaderos. Amigos verdaderos. Una y otra vez encontramos a Jesús haciendo lo mismo. En la ocasión cuando vienen todos y le traen a Jesús a la mujer pecadora y se la presentan, a ver qué vas a hacer, Jesús. Y le pusieron la prueba, porque era una prueba para Jesús. ¿Qué vas a hacer con ella? Porque la callamos en el acto. Y Jesús saca y escribe en la tierra la firma de su amistad con las personas era la compasión. Era la compasión verdadera. Nadie sabe lo que escribió. Algunos dicen que empezó a escribir los pecados de los que estaban ahí. Tú ya te habías acostado con ella antes, ¿por qué la andas persiguiendo? Tú también tienes esto, tú eres un ratero. Y cuando empezaron a ver su propia pecaminosidad. Porque no hay ninguno, si Jesús mismo no lo condenó, ¿por qué nosotros tenemos que tomar una actitud en la que decimos, este no es digno, aquel no es digno, aquel no es esto, aquel no es aquello, y los empezamos a separar? ¿Acaso no dice la Biblia que el Padre será aquel que luego los separe? Nuestro deber es amar, abrazar, poder compartir con ellos. Póngase de pie. Hoy más que nunca necesitamos ser verdadera influencia, verdadera luz y sanidad a la gente que nos rodea. Aunque los religiosos nos llamen amigos de pecadores. Y este no nada más es un mensaje personal, que cada uno de nosotros tenemos que evaluar cómo está nuestra vida en cuanto a las personas que nos rodean, cómo estamos actuando. Pero también es un mensaje como iglesia. ¿Qué iglesia vamos a hacer? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Una en la que las personas pueden venir a ser sanados, a ser guiados, a ser enseñados, o una en la que no se quieren ni acercar porque lo primero que encuentran es condenación, crítica, burla, queja.
señalamiento. No podemos ser así. Porque la realidad es que los que estamos aquí en la iglesia, unos ya tenemos mucho tiempo y qué bueno, ¿no? Y seguimos aquí. Pero hay otros que apenas empiezan. Y también por eso debemos de seguir aquí. Cuando piensas en el gimnasio, vas a los gimnasios. Y cuando vas al gimnasio, la realidad nunca encuentras, la mayoría de los gimnasios no encuentras este espíritu de juzgar, ¿no? Porque los que están bien fortachones y tienen mucho ahí, no, por eso están ahí y por eso están así, porque están ahí continuamente, porque hacen ejercicio continuamente. Pero luego te encuentras a alguien, ¿no? que se ve como que está un poquito llenito o lo que sea, o está batallando ahí. Y no lo puedes juzgar tampoco porque dices, bueno, pues por eso está aquí. Por eso está aquí, la razón que está aquí es la razón correcta para poder mejorar. Y la iglesia es igual. O sea el que ya está bien fuerte en su vida espiritual, qué bueno, por eso estás fuerte, porque estás aquí. Aquel que está todo débil, batallando, ¿no? Y ahí, qué bueno, para eso estás aquí. Para eso estamos aquí. La iglesia tiene que ser un lugar en el que podemos nosotros abrir los brazos, recibir a las personas, al igual que nuestra vida personal, abrir nuestros brazos. Miren, ya debemos de dejar, y yo creo que la mayoría de nosotros aquí ya hemos pasado el límite de que nos influencien a nosotros. Ya pasamos eso, yo ya no puedo tener miedo de que si estoy con alguien que dice malas palabras se me van a pegar. Imagínense que yo diga, no, pues yo no me junto con aquel porque es bien mal hablado, no me va a pegar, y después a lo mejor aquí en el púlpito se me salen unas cuantas malas palabras. No puedo estar en ese lugar, ya pasé eso, ya soy de otro espíritu, soy de otra influencia, vivo en otro mover, conozco a Jesús. De la misma forma, claro que hay algunos que están caminando ahí, ¿no? Y necesitan cuidarse, y nosotros tenemos que abrazarlo y decirle, hey, ten cuidado, no, porque a lo mejor todavía está fortaleciéndose como un bebé, que no lo puede soltar, como un bebé ahí a que haga cosas que no puede hacer. Pero como aquellos que conocemos a Cristo, tenemos que llegar a ese momento en el que decimos, voy a empezar a crear relaciones con personas para que pueda compartirles de Jesús, para que pueda hablarles del Señor. Voy a ser mi amigo de más personas. Y si al fin ellos no vienen, bueno, al final de la vida, cuando lleguen al cielo, cuando lleguen al lugar ahí, van a poder decirle, ciertamente aquel vivió junto conmigo toda la vida y me habló toda la vida y me amó toda la vida y no quise hacer caso. Pero que no puedan decir que nosotros solamente queríamos usarlos, sino que puedan decir que los amábamos verdaderamente, que éramos como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Cierra sus ojos, vamos a pedirle, Señor, danos más de tu Espíritu. Danos más de tu Espíritu, Señor.